presentación ellos van conversando respecto de este libro. Al final entregamos unos minutos para hacer algún tipo de comentarios, preguntas, aclaraciones o cualquier duda que tengan. ¿Ya? Bueno, aquí hay un público adulto que sabe que tenemos que colocar en silencio los teléfonos celulares o apagarlos. Tenemos una sola vía de escape que es esa puerta, por lo tanto no se puede bloquear los espacios y eso. Muy bienvenida, muy bienvenido y ustedes hacen sus cosas. Buenas tardes. Buenas tardes. Como dijo la presentadora, lluviosa tarde, ¿no es cierto? Pero debemos dar, al menos los creyentes, gracias a Dios, porque tenemos agua. En otros lados están con problemas de sequía. Y acá, que abunde nomás. Vamos inmediatamente a entrar en materia. Lo que está ahí adelante es el título con el cual se recoge esto, me parece que la versión alemana, 1811, y en las dos versiones chilenas de los anales de la Universidad de Chile y de la publicación que realizó la Marina de Chile, cuyos datos más adelante los tengo ahí consignados. Es un título largo, muy de acuerdo a la época, ¿no es cierto? Era para gente que tenía tiempo. Por lo tanto, ya hay que ir dándose un poco haciendo el ejercicio de la paciencia, ¿no es cierto?, para asumir esos títulos. Pero acá viene, ¿no es cierto?, después, en el siglo XXI, Oski Editores, y cambia el título y le pone un título, a mi juicio, mucho más acorde a estos tiempos, más adecuado, ¿no es cierto?, Misión por los canales australes, la travesía de un jesuita de Chiloé hacia la laguna San Rafael, 66-67 del siglo XVIII. ¿Ya? Para más o menos ambientarnos en esto, esa obra al final tiene un mapa que lo elabora José García, pero que es un trabajo cartográfico maravilloso, hermoso, del siglo XVIII. Piensen ustedes lo que era por acá, que alguien en el Finisterre del Imperio Español lo hiciera. Lo hace también recogiendo información que otros navegantes le ofrecieron, le entregaron a él, o él recogió, leyó. ¿Ya? José García es un tipo bastante especial, no lo conocemos mucho por desgracia. Como está para ser mirado así, de esta forma, también lo puse en la orientación tradicional que estamos acostumbrados a ver los mapas nosotros, que es la norte-sur. ¿Ya? Presentación norte-sur que nos pierde un tanto en cuanto a detalle, pero si somos un poco curiosos, ¿no es cierto?, por acá está el canal de Moraleda, ¿ya? Acá está la península de Taitao, acá tenemos, ¿no es cierto?, la laguna San Rafael de Oski y el istmo de Oski. ¿Ya? Traje un mapa que tampoco es actual, este es del siglo XIX. No encontré uno donde estuviera desde Chiloé, del sur de Chiloé, que es el lugar donde parte la misión, hasta el archipiélago de acá. La segunda mitad del siglo XIX es el litoral. Algo se conoce, faltan detalles. Pero hacia el interior prácticamente no hay mayor información. Vamos a analizar un poquito el trabajo, ¿no es cierto?, partiendo por el contexto geohistórico. De partida, ¿no es cierto?, tenemos que Chiloé es la parte sur, el término del Imperio Español, el fin de la cristiandad, dado que tenemos un trabajo misionero que realizar. El Imperio Español es una cosa bastante magnífica, a mi juicio, dura casi 300 años. Si bien España pasa por muchos momentos, es como que se estuvo ahí en un continuo histórico que no deja de ser alrededor de 300 años. ¿Ya? En el siglo XIX, la gran enemiga de España, siglo XVIII, perdón, es Inglaterra. Cuando muere Carlos II, en 1700 aproximadamente, se inicia la Guerra de Sucesión Española, que llega hasta el año 1714. Y ahí España e Inglaterra se las emprenden y se agarran con todo. Finalmente, quien llega al trono español en la Guerra de Sucesión es un francés. Por lo tanto, las relaciones entre Francia y España son, por el pacto de familia, bastante buenas. ¿Ya? Por lo mismo, para España era de mucho cuidado saber qué pasaba al sur de Chiloé. Chiloé era lo último permanente que ellos tenían. Hacia el sur no tenían claro, y enviaban navegantes, ¿no es cierto?, y también algunos misioneros partieron hacia estas torres, a esos territorios.
Ahora, en lo humano, ¿no es cierto?, tenemos que estos espacios, lo que actualmente vienen a ser Huayteca, Chonos y Guayaneco, que son las cazadoras, los chonos, que la obra se le llama Caucahue, Alacalupe. A los chonos también le llaman Huaytecas algunas personas, y Alacalupe o Cahuéscar, que en la obra del padre García se le identifica con varios nombres de acuerdo a la parcialidad con el cual se encuentra Calenche, Taijataje. Son nombres que se han perdido en el tiempo, pero que eran los que les daba él. Ahora, ¿quién es el autor de este trabajo? El autor es José, hijo de Mateo García y Josefa Martí. No sé de dónde surge, yo no podía encontrar la información eso de García Arzué. Si ustedes ven, ¿no es cierto?, muchas páginas web de información de Aysén sale García Arzué, más o menos en 10 páginas vi pero los personajes que yo consulté, que fue el jesuita Portomón y Walter Hanich, el historiador jesuita de Santiago, ellos dicen Martí, ¿ya? Y dan el nombre de la madre. Nació en España, en Valencia, en el sector valenciano, en 1732, y fallece en Italia, ¿no es cierto?, en 1793. Una rápida cronología: ingresa a la Compañía de Jesús, más o menos crecido para la época, 20 y tantos años. Al año siguiente inmediatamente se envió a Chile, participa como misionero en Chillán, en la isla Juan Fernández y en Chiloé. Y en Chiloé, ¿no es cierto?, de Chiloé recibimos lo más notable de su diario de viaje. Cuando él regresa a Chiloé en 1767 de su viaje que lo llevó hasta el archipiélago guayaneco, al poco tiempo, a los pocos meses, se lleva la sorpresa que los jesuitas son expulsados de los dominios del rey de España. Eso no era ninguna novedad para el momento, porque habían sido expulsados de bastantes reinos, ya habían sido expulsados de Portugal, de Francia y de otros lados. Curiosamente, Prusia los recibe. Iba a significar un gran avance cultural para Prusia, el Estado prusiano, que era monárquico y era, desde el punto de vista oficial, un Estado protestante, ¿ya?, luterano. Bueno, el responsable de esta medida es el rey Carlos III. Por desgracia, además de este viaje gratis que tiene García Martí, ¿no es cierto?, la cosa no fue fácil, porque del 69 al 73 estuvo prisionero en España. Lo acusaron de ser uno de los traidores que quería entregar Chiloé a los ingleses. Ese problema que tenía con España, con Inglaterra, aquí está presente. En verdad, conociendo el medio y cómo eran estos personajes católicos y las relaciones que había con Inglaterra, el odio prácticamente que se tenía, es un poco difícil que haya habido algo de eso. Yo no he encontrado nunca una prueba que diga que es efectivo que estaban conspirando e intentando hacer eso. Bueno, finalmente sale de su prisión en el 73 y vive exiliado en Italia hasta el 93. La obra, conocemos 5 ediciones, la que les indicaba adelante, de Cristóbal Teófilo Mor, la del 71 de los Anales de la Universidad de Chile, el trabajo de Barros Arana, la que está en el anuario hidrográfico de la Marina de Chile, que también es trabajo de Barros Arana, según entiendo yo, pero por ahí vi que había notas que aludían a otro personaje que es un gran hidrógrafo chileno, pero que yo sepa no. Conociendo el tenor de las notas, sobre todo en la segunda edición chilena, o nacional, correcto, yo creo que fue Barros Arana el responsable. Barros Arana era un hombre liberal, positivista, tal vez era, no digamos ateo, pero sí, esto de la religión no era un tema que le preocupara, tal vez era agnóstico él. Y hacía sus comentarios bastante cizañosos, o no cizañosos, sino que bastante de su perspectiva, que también es respetable. ¿Ya? Correcto. ¿Ya? Y en el 2011, afortunadamente, la gente de Oski toma este trabajo y saca esta edición. ¿Ya? Sí, ya se ha agotado, me decía Marcelo. Y ahora en 2018 tenemos, ¿no es cierto?, la nueva edición, la que incorpora lo que para mí resulta una nueva portada de este trabajo, que lo hace, a mí me gusta más esta que esta otra, pero es cosa de gusto. ¿Ya? La importancia de la obra, porque esta obra, a mi juicio, como fuente histórica, es de primer orden. Uno puede encontrar muchas materias acá de interés. Y no nos quedemos con la obra de un cura, porque podría ser muy reduccionista. Es un cura, tiene la visión que da de su época, pero también el tipo ve muchas otras cosas que nos aportan para conocer algunos aspectos históricos, ¿no es cierto?, conocer la vida y actividad de los pobladores ubicados al sur de Chiloé,
religiosa, lo que es la cristianización de los nómadas del sur del archipiélago chilote, las características, lo llamada para algunas novedades de la misión circular, aunque aquí no es una misión circular porque él viaja, promete volver y no vuelve después, ¿no es cierto? No puede volver, ¿ya? Sí, este grave problema que tenían, ¿no es cierto?, estos misioneros jesuitas que se han establecido en Chiloé de cómo evangelizar a pueblos nómades, porque ellos están acostumbrados a evangelizar pueblos sedentarios y principalmente urbanos. Ya recuerden que la palabra pagano significa, entre otros, campesinos, y también es despectivo para indicar que no es cristiano. ¿Ya? ¿Y para qué indicar, no sé, toda la riqueza antropológica? Describe muchos aspectos de la cultura de las bandas que habitaban, ¿no es cierto?, creencias, ahí están señaladas, hay que leer la obra, hábitos alimenticios, mariscos, pájaros, huevos, carne de lobo, la mayor parte cruda, por lo visto, en ninguna parte, recuerda, visto, tú me corrige, hija, si sale algo cocido, ¿ya? Las vestimentas, las casas, es una cosa extraordinaria. Siguiendo con una importancia geográfica, él toma nombres, si bien que se han mantenido hasta nuestros días, si bien esta obra no se conoció hasta 1811, después nos encontramos que palabras aborígenes, ¿no es cierto?, como Jacaf, Cay, Queulat, Cuquelán, no aborigen como la laguna San Rafael de Ofqui, sí, ¿no es cierto?, Istmo de Ofqui y Guayaneco, él nos consigna en su mapa, ese mapa que mostrábamos al comienzo, ¿ya? El Istmo de Ofqui le llama el desecho, y es un nombre muy inteligente, un vocablo que apunta a una cosa bastante simpática. El desecho, según algunos diccionarios, todavía se usa en algunos lados de la América hispánica para indicar un atajo. Claro, porque hasta ese minuto los barcos se tenían que pasar por fuera de Taitao, por Poepén y continuar hacia el sur. Pero si paso por Moraleda, lo que actualmente conocemos como Moraleda, Laguna San Rafael, Istmo de Ofqui, tomo un atajo, es decir, un desecho. ¿Queda claro? Esa palabrita me quitó el sueño bastante tiempo, y finalmente lo encontré pocos días atrás. Un día, desecho, ¿por qué desecho? Si desecho es lo que va quedando. No, en este caso es un atajo. En botánica también, ¿no es cierto?, nos aporta alguna información. Bien, son materias que son aludidas por el autor, por este señor. Este trabajo entiendo que él, cuando estos apuntes los lleva, ¿no es cierto?, su diario de viaje, los guarda a él, por eso, y tiene el cuidado de tenerlo junto a él. Y por lo mismo lo lleva a Europa, su apunte, y no se lo quita. De alguna forma lo ocultó. Y llega a Europa y, al parecer, el alemán encuentra una copia por allá por Inglaterra y ahí la duplica. Algo para terminar esta parte geográfica, ¿no es cierto?, es la siguiente, que el 2 de noviembre de 1767 registra por primera vez, consigna un vocablo especial, Eisen. ¿Ya? Que yo sepa, es la primera vez que se registra. No conozco otra fuente, porque algunos aluden a Moraleda, pero Moraleda lo usa como fuente. ¿Ya? Por lo tanto, Eisen para referirse a un estero. ¿Por qué le llamaban estero? Porque el Chilote, a esos cursos de agua que se internaban en la cordillera y que tenían paredes abruptas, que eran producto de del antiguo periodo de glaciación, no tenía otro vocablo, y la palabra fjord, o algo parecido, fiordo en castellano, afortunadamente, ¿no es cierto?, es un vocablo noruego que se impone del siglo XX, ¿ya? Entonces, ese estero, donde se emboca el río de los Desamparados, viene a ser lo que actualmente nosotros conocemos como Fiordo Aysén, y el río de los Desamparados viene a ser el río Aysén. Ya en el mapa queda claro que durante el siglo XVIII en algún minuto se internaron y avanzaron por el Fiordo Aysén una cantidad respetable. ¿Ya? Como dijo la expositora, le cedo la palabra a Susana, y después al final, sí. ¿Ya? Gracias por la atención. Voy a comenzar haciendo una confesión, y es que personal nunca había, parte de mis gustos por la lectura nos basan por leer relatos de viaje, relatos de descubrimiento, históricos. Entonces, la amistad que me une a Editorial Ofqui, me pusieron una tremenda tarea, que es leer algo que no hubiera sido de mi principal interés.
Y sin embargo me encontré con este texto que Marcelito y Oriet me hicieron llegar, y qué más que darle la gracia, porque qué rico es que a uno le abran un poco la mente y diga, hay más que leer que lo que solo a uno le gusta, ¿sí? Entonces, como profesora de lenguaje, voy a tratar de mostrarles desde un punto de vista de una lectora novata qué fue lo que yo encontré en este libro que se llama Misión por los Canales Australes. Perfecto. Comencemos. Bueno, lo primero, cuando miro esto del padre García, lo primero que viene a mí es parte del imaginario colectivo y digo, ventisquero colgante, camino al ventisquero. Me acuerdo haber conocido, se llama La Cascada del Padre García, cuando viví en la carretera austral, que me contaron que cuando aparece el padre Ronchi, que es como del conocimiento colectivo, que cuando aparece por el camino, mientras está el cuerpo militar del trabajo realizando la carretera, aparece y muchos salen volando pensando que se trataba del fantasma del padre García y era el padre Antonio Ronchi, ¿verdad? Que está como en el colectivo de todos nosotros, los que somos de... es lo primero que entra en mi memoria. Yo te voy avisando, ¿te parece? Te digo ya. Ya. Y bueno, el padre García yo lo relacionaba directamente con la búsqueda de la ciudad de los Césares. Esto de que ayer conversando con Fernando descubríamos que esto del padre José García Alzué cambia radicalmente a Martí, y de ahora en adelante obviamente no voy a tratar de no equivocarme porque ya aprendí del maestro. La siguiente. En datos generales del libro, voy a actuar como buena profesora de lenguaje. Me encuentro con un relato que ocurre en 3 meses y 1 semana. O sea, en este diario, porque es un diario el que escribe esto, es un diario que comienza el día 23 de octubre del 1766 y termina el 30 de enero de 1767. Me indica que la embarcación inicial contaba con 34 indios, 5 españoles y un sacerdote. O sea, un total de 40 personas si mi matemática no me falla. Y el propósito especial y que lo plantea el texto es, y me pareció así como que simpático, sí, después digo por qué simpático, conquista de muchas almas para Dios, sacándolas del gentilismo y conduciéndolas al gremio de la Santa Iglesia. Y así como se presenta este texto, y es como lo propone el mismo autor. Busqué al tiro que eran las piraguas, porque aparte de la piragua de Guillermo Cubillo, que la he bailado muchas veces, no tenía mucha relación que era la piragua. La verdad no. Como buena desconocedora del tema, busqué cómo eran las piraguas y me encontré con esto y casi me muero pensando cómo pudieron pasar por golfos, cómo pudieron andar en esto. O sea, primera cosa. Lo segundo, me encontré en el relato que siempre creaban espacios para poder descansar, dormir, y armaban estos ramales, y dije, ay, pobrecitos. Esa fue mi impresión. En datos generales, encontré primero, bueno, lo que bien decía Fernando, en misión jesuita del siglo XVIII, y ellos hablan en la página 23, hablan de la misión de Cailín. Es así como se llama la misión, con un solo propósito, que es lo referente que es el cultivo espiritual y la conversión de los gentiles y explorar el país, certificar las promesas de esta tierra. Ellos hacen un primer envío, y está en el texto, 6 meses después vuelven con la noticia, es decir, mandan una avanzada, 6 meses después vuelve esta avanzada y le dice, sí, aquí podemos entrar porque se van a lograr, y esta palabra me pareció, para Cristo, o sea, métanse nomás por los fiordos para llegar a la laguna y van a encontrar naciones para Cristo. Lo encontré como
Cuando yo leí las cartas me acordé mucho de las cartas de Cristóbal Colón. Cuando uno lee las cartas de Cristóbal Colón, cómo de alguna manera convencer a la reina Isabel, ¿cierto?, de mande más pillulla, porque de alguna manera toda la nomenclatura es muy altisonante, ¿ya? La referencia a los indios caucahuas, se decide enviar al padre José García y la comitiva, y el día 26 de noviembre en el texto el padre se enferma y el relato de aventura, que en un comienzo comienza como un relato de aventuras, en la página 44 se vuelve un poco más tétrica, ¿ya? Porque el padre cree morir. ¿Qué pasa si muero yo? Muere la misión. ¿Sí? Entonces, bastante interesante me pareció eso a mí. Ahora, dentro de las palabras claves que yo encontré en el texto, bueno, primero el tema del viaje del descubrimiento, desde Cailina hasta la Laguna San Rafael. Ayer me explicaba Enrique, no sé por qué le está diciendo Fernando, porque soy volá. Enrique me explicaba ayer que fueron los primeros que llegan hasta la Laguna San Rafael. Cuando vienen los ingleses, lo que hacen es llegar hasta lo que era el lago escondido de los Chonos. Te estoy mirando para que tú me digas si estoy hablando bien o estoy mal. No, estoy diciendo por la escena, no importa. Hay otros viajes previos. Viajes previos, claro, ya, eso. sí. Pero nadie había llegado a la Laguna San Rafael todavía. Bartolomé Gallardo y eso siglo XVI. ¿De misiones jesuitas? Ah, eso se discute. Pareciera ser que no. Pareciera ser. Pareciera ser que no, como buen profeta. Pareciera ser. Muy bien. Bueno, otra palabra clave para mí en el texto es la palabra evangelización. Mucho se habla de las piraguas, los caucahues. Hay una referencia constante al clima hostil. La referencia al viento, la lluvia, la llovizna, constante huracán, frío. Vuelve repetitivo el tema, que uno dice, ya, pues ya está bien, si ya dijiste que ya estaba lloviendo, ya me dijiste que teníais frío, o sea, la referencia constante a eso. Que también me hace pensar a mí que de alguna manera es la forma en como yo digo, este viaje no estaba a dar buen resultado. Es como cuando uno va diciendo, es que se me pinchó la rueda, es que me quedé sin benzina, porque en el fondo lo que vas a decir, esto no resultó. Pero eso es un comentario mío, no es un comentario que salga en el texto. La palabra gente, la palabra que yo estoy acostumbrada a usar, la palabra moro, no bautizado, la palabra gentilismo a mí me llamó la atención. Escasa referencia a las emociones. Solamente en 2 ocasiones en el libro uno encuentra, el padre García habla de miedo o susto. Más bien se trata todo el libro de un texto descriptivo por los canales australes. La referencia continua al clima hostil la encuentro en las páginas 28, 29, 30, 35 y otras, ahí me faltó colocar. Amaneció lloviendo. Los huracanes repetían, volvió furioso el viento con aguaceros. Con mucho trabajo y susto dejé el puerto. Por la tarde la lluvia a trabajar. La noche siguió con frío y lluvia. ¿Se fijan? Perdón, me pasé. No, muy bien. Lo segundo que llama mi atención es la gran referencia a actos de devoción durante el viaje. Que a lo mejor otra persona lo va a pasar por alto cuando lo lea. Y yo dije, wow, me llamó la atención esto. Hacen misa cada vez que amaina el viento, lluvia o el clima lo permite. Cada piragua lleva nombre de un santo. La piragua San Juan, la piragua San José. En el texto en página 29, recé las letanías laureteanas, clamé lleno de confianza a San Javier. Dios quiso que llegásemos a salvamento. En la página 29, San Javier nos favoreció y pudimos ganar el buen puerto. Página 30, llovió hasta la mañana, paró la lluvia y dije misa. ¿Se fijan esta conexión siempre entre el clima y los actos devocionales? Y continúan. El alojamiento en el desecho de Ofki y el lugar en sí, le ponen a este alojamiento, le ponen Nuestra Señora de las Mercedes, página 34. Aquí dice, levantamos una hermosa cruz ante la cual arrodillados rezamos el credo, página 42. Dije misa ofreciéndola a Santa María Santísima para que nos consolase, dirigiese, y así sucedió, página 48. Y algo que
mí me dio risa porque tuve que leerlo 2 veces, porque según yo, él tiraba medallitas al mar, pero después cuando leí de nuevo, él tiraba medallitas pero con un hilito. Entonces tiraba la medallita al mar de San Cristóbal o San Benito para que amaine la tempestad, y la volvía a recoger. Entonces, una tonterita, pero yo pensé que simpático, no lo había visto nunca. Como bien lo decía Antonio Enrique, una de las cosas que me llamó la atención, los caucahues cogieron gran porción de huevos de pájaros llamados colmanes, de